La cobertura en vivo desde el Congreso. Adelante contigo, Andy Ortiz. Muchas gracias, Katia. Retornamos desde el Congreso de la República con la conferencia de prensa de la bancada aprista sobre las declaraciones del congresista Heriberto Benítez hace unos instantes. Escuchemos. Responsabilidad del expresidente Alan García. Creemos que los representantes o los aliados del gobierno, justo coincidiendo con el aniversario del tema de los penales, lo que pretenden es tender una cortina de humo para tapar los problemas políticos del gobierno. O sea, están cumpliendo su rol de aliados. Una cortina distractiva que permita tapar todos los temas graves que hoy el país vive. El foco de atención política del Perú está en el sur de la nación. Estamos atentos a las decisiones que se adopten allí, que resuelvan el problema en que el gobierno ha incurrido, los graves acontecimientos de Arequipa, la muerte del estudiante Pinto, y ahora hay un nuevo estudiante en muy graves condiciones. Esos son acontecimientos que es necesario esclarecer, pero esa no es la noticia. La noticia para ellos es recurrir una vez más al tema de los penales que sucedió hace 15 años o más. Realmente en este tema se pretende invertir el principio de autonomía e independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial del Perú. ¿Cómo se origina esto? Una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José, el año 2000 y 2001, dispone que sea una investigación sobre el tema de penales. La Fiscalía del Perú, en 2 oportunidades, ha emitido sendas resoluciones disponiendo el archivamiento de la causa, porque no hay ninguna responsabilidad de orden penal, o las que hubieron ya fueron sancionadas en el fuero respectivo. Recordemos que los responsables fueron procesados, sentenciados a 20 años de prisión, y el gobierno fujimorista los amnistió. Y están libres ahora. Pero en la época del gobierno del APRA fueron procesados y sentenciados. Resulta que, no obstante esto, el Ministerio Público ha llevado adelante 2 procesos investigatorios que se suman a los precedentes. ¿Cuáles son los precedentes? Una acusación constitucional del año 90-91 que fue archivada en la Cámara de Diputados, un procesamiento en el fuero militar que terminó con fallo condenatorio, una investigación en 2 instancias de la Fiscalía de la Nación y una segunda investigación en 2 instancias también de la Fiscalía de la Nación, la 41 Fiscalía, ratificada por la 6ª Fiscalía Superior Penal de Lima, que dispone el archivamiento de la causa. Esta última resolución fue emitida el 20 de mayo del año 2002. Resulta que el gobierno, o mejor decir, la parte del gobierno que odia al APRA y a Alan García, emitió o lanzó ahí al señor Pedro Cateriano, que viajó por encargo personal de Fernando Olivera a la ciudad de San José de Costa Rica, llevando una petición del gobierno peruano para que se diga que las resoluciones de la Fiscalía emitidas ahora en el gobierno democrático del señor Toledo no cumplían o no satisfacían el mandato de la sentencia de la Corte Interamericana. O sea, estimulado por el propio viceministro de Justicia, como si no tuviera otras cosas más importantes que hacer en el país. Él ha viajado hasta allá para promover que la Corte Interamericana obligue al gobierno del Perú o al Ministerio Público del Perú a abrir una investigación. Este hecho cuenta, por cierto, con
complicidad, porque otra cosa no se puede decir, del procurador público nombrado para tal efecto, el señor Julio Quintanilla Loaiza, que es el que ha presentado un escrito, el que ha planteado reclamos. ¿Quién es Julio Quintanilla Loaiza? Es un personaje que viene de la extrema izquierda, nombrado por Olivera procurador público sin cumplir los requisitos de ley. La ley de procuradores señala que es requisito indispensable para ser procurador tener 15 años de abogado, artículo 30, inciso B. Y el señor Quintanilla Loaiza se ha graduado de abogado el 27 de septiembre del año 94. O sea, tiene 8 años de abogado. No cumple los requisitos para ser procurador. Y si esto fuera poco, tengo aquí la constancia del Colegio de Abogados que dice que este señor con registro número 31482 no se encuentra hábil para el ejercicio profesional. O sea, el procurador público, dice el Colegio de Abogados, no está hábil para el ejercicio profesional. Pero estas son cosas de forma pero importantes. El tema de fondo es que en la autonomía constitucional de los organismos autónomos del Perú, en este caso el Ministerio Público, pues el mandato correspondiente es que se haga una investigación. Investigar. La Fiscalía ha hecho una investigación, ha hecho 2 investigaciones. Como producto de su investigación, de sus indagaciones, ha quedado demostrado que no existe ilícito penal en la persona del presidente Alan García. Por eso es que ha archivado el caso. No hay fuerza que pueda obligar a una entidad autónoma independiente a que se le abra una instrucción o denuncie necesariamente conforme pretende la Corte. La entidad jurisdiccional es la peruana. La referencia de la Corte es: usted cumpla con investigar. Ya se cumplió con investigar. Es más, esa investigación ha quedado abierta en una parte que la Corte señala que es importante, que es la determinación de la ubicación de cadáveres. Eso sigue abierto, el propio texto de la resolución señala que debe ser así, pero la petición de que se denuncie penalmente a Alan García está archivada por enésima vez en la Fiscalía de la Nación. Esta es una maniobra política de la gente del FIM que, sin duda, en su papel de aliado del gobierno, pretende distraer completamente la atención pública a un tema que hoy día, sin duda, no lo tiene, porque hoy día los temas del país, del Perú, están por otro lado. Esto es lo que tenemos nosotros como pruebas contundentes, que la hemos mostrado anteriormente y que evidentemente ellos han estado buscando todos los caminos para pretender reabrir una investigación. Si 4 fiscales en el Perú, en 2 procesos separados, han dicho que no, ¿hasta cuándo va a seguir esta persecución, esta inquina, este odio político? ¿Cuándo va a acabar? Realmente yo creo que el gobierno en este tema tiene también la palabra, porque el que lo impulsa son funcionarios del gobierno, rentados por el gobierno, y el gobierno finalmente tiene la responsabilidad del tema. Yo no puedo comprender cómo el presidente de la República, por ejemplo, invita al presidente García a requerir su opinión, a tratar con él temas nacionales, y acto seguido su ministro de Justicia, con un cuchillo bajo la manga, lo único que comete es una felonía como la que estamos viendo ahora. Así es que estamos a disposición de los señores periodistas para resolver cualquier pregunta. Señorita.
que puedo señalar es que este documento que han emitido con fecha 13 de junio está hecha a petición del Estado del Perú. Dice, la nota del Estado del Perú, en adelante el Estado, del 17 de mayo del 2002, mediante la cual se informó a la Corte que en cuanto al cumplimiento de las sentencias de fondos y reparaciones ha realizado las siguientes diligencias, y cuenta lo de la 41 Fiscalía. Resulta que el 17 de mayo, cuando Olivera, a través de Cateriano, manda a pedir el esclarecimiento de la Corte, todavía la Fiscalía no había terminado la investigación. La resolución de la Fiscalía tiene fecha 20 de mayo, o sea, 3 días después. Entonces, estos señores se adelantaron a pedir que no terminara una investigación antes de que la investigación realmente acabara. Sin duda, pregúntenle ustedes al señor Cateriano si no ha ido a San José de Costa Rica. Y está el propio texto de la resolución, no lo estoy inventando yo, fluye el propio texto de la resolución. Si es que, en fin, esta es la cantaleta de siempre, el odio de siempre, la inquina de Olivera, la actitud enfermiza de Olivera y de Cateriano y de Heriberto Benítez y de toda esa bancada que lo único que hace y no ve otra cosa que mirar a Alan García como un objetivo político para seguir creciendo. Nosotros no somos culpables que el FIN, que sacó 9% en las elecciones de abril del año pasado, hoy día tenga 1.3%. Entonces, evidentemente, la caída política del FIN de 9% en abril a 1.3% ahora, pues es un saldo magro políticamente para ellos y lo quieren recuperar de esta manera, haciendo mérito con su gobierno para decir, acá estamos para salvarte del escándalo de Arequipa, levantándote otro escándalo. La Fiscalía, actuando en función de su... Fíjese, cuando se hizo la Constitución del 93, a instancias de Olivera también, se cambió la Constitución para que, por ejemplo, una acusación constitucional, cuando se aprobaba una acusación constitucional, antes los jueces tenían la discreción, jueces y fiscales, de denunciar o no denunciar. La Fiscalía, el CCD cambió la regla de juego y modificó la Constitución para hacer obligatoria que una denuncia constitucional se transforme necesariamente en una denuncia penal. Cuando hemos aprobado, por ejemplo, una de las acusaciones contra la gente fujimorista, ellos han venido a defenderse diciendo, ¿cómo es posible que nos apliquen? Nosotros le contestamos, pero ustedes mismos aprobaron esta norma. Esto es lo mismo. La independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público no puede ser rebasada, por ningún organismo nacional o internacional. En todo caso, el Estado peruano cumplió al recibir la sentencia, lo transmitió a las entidades judiciales y fiscales correspondientes. La Fiscalía ha hecho una investigación, no ha dejado de hacerla, ha cumplido con el mandato, la ha hecho. Lo que sucede es que al término de su investigación, que duró meses, ha durado un año completo, ha concluido de que no hay mérito para formular una denuncia y ha dispuesto el archivamiento de la investigación. O sea, el fallo está cumplido, es un tema interpretativo promovido por la presencia del viceministro allá, y lamentablemente la Corte, sin escuchar a la otra parte, sin conocer el último fallo, porque de su propio texto fluye que aquí han tenido a la vista solamente resoluciones incompletas. El último fallo no lo han tenido a la vista, acá está, la del 20 de mayo. Han resuelto así. Lamentablemente nosotros mandaremos un escrito, con todo respeto, a la Corte, pero esto es sin duda una maniobra política del FIN para llevar adelante pues sus despropósitos y sacarle la castaña de fuego al señor Toledo. Sí. Sí, claro, sin duda. En su origen, pero en esta última resolución por instancia del gobierno a través del viceministro de Justicia, el señor Cateriano.
gallo tiene varias partes, ¿no? Hay una reparación que le tienen que dar. Ese es... bueno, falta el 20%, muy bien. Por la investigación, la Fiscalía ha dicho, los responsables ya fueron sentenciados a 20 años. Y después fueron indultados por el gobierno de Fujimori. Pero fueron sentenciados, han sido determinados los responsables y sentenciados. Pero no me diga que el presidente de la República tiene que tener una responsabilidad penal por los muertos en los penales. ¿El señor Toledo tiene responsabilidad penal por el muerto de Arequipa? Por ejemplo. ¿Ahí él no ha ordenado acaso develar los disturbios conforme a la ley? Seguramente que sí. Lamentablemente resulta un muerto. ¿Al presidente Toledo lo vamos a acusar constitucionalmente por el muerto de Arequipa? Yo creo que hay que tener serenidad en las cosas, ¿no? Y ecuanimidad. Lamentablemente ustedes saben que Olivera no la tiene. Fíjese, eso es absolutamente inusual, porque el Estado lo que está diciendo, diga que yo no he cumplido, eso es lo que está diciendo el Estado peruano en el documento. Esto es una falacia, esto es una trampa, ¿no? Diga que no he cumplido, le está poniendo la base. Bueno, sí, a confesión de parte, relevo de prueba, pues si el Estado peruano dice que no ha cumplido, pues no ha cumplido, y por tanto cumpla. Pero creo que la Corte debió evaluar y analizar que hoy en democracia, ya no estamos en la dictadura, hoy en democracia, los organismos constitucionales son autónomos entre sí. Uno no puede obligar, nadie puede obligar a un fiscal a denunciar si el fiscal en su ejercicio de conciencia cree que no hay mecanismos para denunciar, como nadie puede cuestionar a un juez porque resuelva con criterio de conciencia en tal sentido. ¿Respetamos o no respetamos la autonomía de los poderes del Estado? Yo creo que la Fiscalía tendrá que contestar que ya cumplió con efectuar la investigación y que está cumplido el mandato, pero que de la investigación no fluye una responsabilidad que merezca formalizar denuncia. La Corte no puede obligar al Ministerio Público del Perú a formalizar una denuncia de hechos que no acarrean una responsabilidad personal del presidente García. En el otro extremo continúa la investigación para exhumar los cadáveres, se continúa. Estamos hablando de dos casos diferentes. El presidente García fue envuelto por la muerte de esas dos personas. Están inmersos dentro del grupo por completo, ¿no? Pero no es un proceso diferente. En el documento de la Corte no mencionan a Alan García específicamente, ¿no? Bien, de esta manera continúa la conferencia de prensa de la bancada aprista respecto a la resolución de la Corte de San José que dispone de determinar los responsables de dos muertes ocurridas durante los hechos del Frontón en 1986. Con más información retornaremos.